importancia para ustedes porque es la acción quirúrgica que más van a realizar durante los años de su formación acá en la universidad. Y siempre ha sido un objetivo de tratamiento para nosotros en la asignatura que sea muy hábil y que esté muy capacitado en realizar técnicas de resonancia simple en todos los pacientes que lo requieran. La cirugía o la odontología quirúrgica, su tratamiento predilecto y casi universal es la exodoncia. La exodoncia no ha desaparecido como técnica quirúrgica. En Chile se hacen miles de exodoncias todos los días y en todo el mundo. ¿Ya? Como no es algo que esté en extinción y que haya ido pasando de moda. Y no hay un odontólogo general que pueda decir que no le va a tocar hacer esto con muchísima frecuencia. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dedican a la odontología general, se dedican a la cirugía o a la urgencia, etc., tienen que tener los conocimientos necesarios para realizar la persona. Todo lo demás que enseñamos es cómo evaluar al paciente, pacientes sistémicos, pacientes con problemas de salud, etc., pero la técnica quirúrgica propiamente se tiene solo en la práctica, haciendo mucho de esto. Hoy día vamos a dar un perfil general de cómo es la técnica, qué instrumentos se necesitan y nos vamos a dedicar también durante los pasos prácticos que vienen en reforzar el instrumental, las posiciones, la técnica propiamente tal para que cuando en abril empecemos a atender pacientes lo hagan con fluidez. ¿Ya? Por descartado damos que la técnica anestésica ya es un tema medianamente dominado. Hoy tuvieron un paso práctico de esto y pudieron comprobar que el hecho de ya tener alguna experiencia la técnica anestésica le hace mucho más fácil y se le seguirá haciendo más fácil a medida que hagas mucho de esto. Yo no pretendo, o ninguno de sus docentes pretende que sus primeras exodoncias sean perfectas a la primera. Siempre vamos a estar al lado de ustedes, incluso guiándoles la mano o apoyándolos muy de cerca al principio, porque, como les reitero, esto es algo que se aprende después de hacer muchas cosas, muchas veces el mismo procedimiento, pero es el criterio, la evaluación preoperatoria, las indicaciones postoperatorias y todo el entorno, lo que ya debiéramos empezar a aprender como una parte de nuestro profesionalismo. La técnica viene después. Y algo de técnica vamos a hablar hoy día. La exodoncia, como definición, es un procedimiento quirúrgico en que se retira un diente de los maxilares mediante la ruptura o separación del ligamento que lo sostiene, ¿ya? El ligamento periodontal, al hueso alveolar. O sea, tenemos nosotros una situación clínica en que el diente se encuentra unido al hueso alveolar mediante un ligamento, ¿ya? Un ligamento que es el ligamento periodontal. Lo que queremos hacer nosotros con la técnica de exodoncia es, mediante la aplicación de cierto tipo de fuerzas, de movimientos y de palancas, romper la resistencia de este ligamento, expandir el hueso que lo contiene para que el diente salga íntegramente del interior, ¿ya? Sin dañar ni fracturar el hueso que lo contiene, ¿ya? Aquí no se trata de fracturar ni de romper el hueso, sino que se trata de expandir el hueso con cierto número de movimientos y aplicaciones de fuerzas y palancas, de tal manera que el hueso se ceda con la elasticidad natural que tiene el hueso, tanto que permita que yo saque el diente sin mayor esfuerzo. Esto no es una cuestión de fuerza, créanme que no es una cuestión de fuerza. Yo cuando estaba en la universidad, mis compañeras mujeres, digamos, decían, no, yo no voy a ser capaz de hacer esto porque hay que tener fuerza, tú sí vas a poder, no tienes fuerza. Créanme que no es cierto, ¿ya? Esto no es fuerza, es habilidad, paciencia, sentido común, ¿ya? Y no intentar sacar el diente a los primeros dos movimientos. Esto puede tomar
tomar unos 5 o 10 minutos de movimientos con muchos pacientes, de tal manera que el hueso se dilate, se expanda y el diente salga. ¿Ya? Entonces, cuando uno pierde la paciencia, vienen las complicaciones y los accidentes. Si uno se mantiene con calma, obviamente tranquilizando al paciente, diciendo que todo está normal, que todo está bien, esto va a terminar de buena manera. La exodoncia, entonces, es la acción de cirugía más realizada por los cirujanos dentistas en todo el mundo. ¿Ya? Forma parte del currículo de todas las escuelas de odontología de todo el mundo. Ustedes se van a estudiar odontología a Estados Unidos, a España, a Pakistán o África. En todas existe un ramo que enseña a hacer exodoncia. Y en Chile, todas las carreras de odontología enseñan a hacer exodoncia. Para que sea exitoso como procedimiento quirúrgico y no falle, hay que seguir un protocolo, y ese protocolo quirúrgico es una secuencia bien estandarizada con ciertas etapas que no hay que saltarse ninguna para conseguir el éxito. ¿Ya? Si seguimos este protocolo estandarizado, siempre vamos a ser siempre muy exitosos. Cuando nos saltamos el protocolo es cuando vienen las complicaciones, los problemas, las exodoncias que no se pueden terminar, etc. En el preoperatorio de un procedimiento quirúrgico de exodoncia, lo primero que tenemos que hacer es hacer una historia clínica a nuestro paciente, tener un diagnóstico correcto y que ese diagnóstico obviamente nos lleve a determinar que el diente debe ser extraído. ¿Ya? Si yo hago un diagnóstico de una caries dentinaria superficial en un diente, el tratamiento no va a ser la exodoncia. Tiene que ser un diagnóstico que me haga pensar que yo ese diente lo tengo que sacar, ¿ya? Que no es un diente viable o que es un diente que no puede persistir en la boca. El examen complementario mínimo que vamos a exigir para realizar una exodoncia es una imagen de radiografía convencional, retroalveolar o panorámica. Idealmente, en cirugía nosotros pedimos una radiografía panorámica. Las exodoncias que hagan en clínica no tienen costo y la radiografía panorámica de evaluación tampoco tiene costo. Para cirugía, para otras asignaturas sí tiene costo, pero la cirugía no lo tiene. Si ustedes consideran que la panorámica no es la técnica más adecuada y necesitan una retroalveolar, se puede cambiar una radiografía panorámica por 4 retroalveolares en el mismo paciente, pero no es I4, sino que es O4, ¿ya? Panorámica o 4 retroalveolares, lo que está permitido sin costo. Y una vez que ya hemos hecho la ficha clínica, que hemos analizado los exámenes complementarios, que tenemos un plan de tratamiento establecido, tenemos que hacer que el paciente lea y apruebe el consentimiento informado, donde le voy a explicar cuáles son los riesgos de la cirugía que voy a realizar. Inmediatamente que el paciente ha consentido en realizar el procedimiento, viene la etapa del intraoperatorio. Aquí voy a realizar como primera etapa una técnica anestésica adecuada al procedimiento que voy a realizar. Después de realizar la anestesia, realizaré una etapa del protocolo que se llama el debridamiento. Vamos a analizar todas estas etapas, así que voy a poner la lista primero. ¿Ya? Después del debridamiento haré la prensión, continuando con la luxación del diente que quiero sacar, la abulsión del mismo, para finalizar con el acondicionamiento alveolar, ¿ya? Perdón, con el acondicionamiento alveolar del lecho quirúrgico que quedó, ¿ya? Entonces primero hago mi anestesia y compruebo que la anestesia haya sido adecuada y procedo a hacer el debridamiento. El debridamiento o sintermotomía consiste en introducir un instrumento fino con cierta capacidad de corte
entre la encía y el diente, entre la encía y el cemento radicular. ¿Ya? Obviamente, después de estar anestesiado, aquí el dentista está usando una sonda de caries, ¿ya? Que puede ser el elemento que utilicen, y lo mete en el ligamento periodontal y hace un giro, o le da una vuelta, o varias vueltas en 360 grados alrededor de todo el ligamento periodontal. ¿Cuál es el objetivo del desligamiento? Es separar las fibras periodontales más coronales, las que están más arriba, ¿ya? Que se llaman fibras de unión o fibras transeptales. ¿Para qué quiero hacer esto yo? Para poder posicionar mi forceps, ¿ya? La parte activa del forceps, lo más apical posible, lo más adentro posible, ¿ya? Porque yo voy a tomar el diente del cemento radicular, no de la corona, del cemento radicular. Y mientras más apical yo ponga mi forceps, menos posibilidades hay de que mi diente se fracture, ¿ya? Entonces la prehensión tiene que ser lo más apical, y para eso rompo estas primeras fibras periodontales. Entonces el objetivo es permitir una prehensión más apical con el forceps. Además, este procedimiento de sindesmotomía o de ligamiento me sirve indirectamente para comprobar si la anestesia está bien o no. Porque si empiezo a hacer el desligamiento y al paciente le duele, todavía no tengo anestesia adecuada. Y tendré que esperar un rato o reforzar la anestesia. ¿Ya? Si al paciente le duele por palatino y no por vestibular, me faltó anestesia por palatino y tendré que reforzar. ¿Sí? Entonces hago esta maniobra, puede ser con la sonda de caries, con la punta de la pinza, o con algún otro instrumento que sea fino y que sea abusado, que tenga una punta activa. Una vez que he hecho el desligamiento, deberé realizar la prehensión. Y aquí voy a utilizar un instrumento, que es el instrumento básico de exodoncia, que es el forceps. El forceps ya es una pinza que tiene una parte activa que entra en contacto con el diente. Y la punta de la parte activa, ¿ya? Que les adelanto que se llaman bocados. Los bocados se meten debajo de la encía, ¿ya? Debajo de la encía, para tomar el diente desde el cemento. Nunca se colocan los forceps encima de la encía, y nunca se colocan los forceps en el esmalte dental de la corona, porque si toman la corona desde el esmalte, se va a quebrar la corona, porque el esmalte, si bien es muy duro, es muy frágil, es muy poco resistente a la presión. Y si colocan el forceps encima de la encía, se va a producir una herida, un desgarro a la encía, que va a generar mucho daño, sangrado, cicatrización antiestética. Entonces yo me voy a meter con los bocados y voy a apretar la pinza hasta que entre en un contacto suave contra el diente, y eso se llama prehensión. Voy a prender el diente. ¿Listo? Lo prendo. Tomar el diente por el cemento radicular con un forceps. El forceps, la parte activa del forceps, tiene que adaptarse perfectamente a la superficie radicular de mi diente. Y como yo conozco la anatomía de los dientes, sé que hay unos dientes que son más anchos y otros dientes que son más estrechos. Por lo tanto, la elección del forceps depende del diente que yo quiero sacar. Si quiero sacar un incisivo central, no podré elegir un forceps fino, porque el diente es bastante ancho. En cambio, si quiero sacar un incisivo inferior, que es muy delgadito, tendré que usar un forceps fino, ¿ya? Para los molares siempre utilizaré forceps gruesos, para que se adapten bien al contorno de la raíz. Y nunca deben tomarse por la corona o por la encía. Lo que les decía al principio, nunca deben tomar un diente por la corona clínica, me refiero al esmalte, ni por la encía, porque va a provocar desgarros. Después de realizar mi prehensión, que tengo bien sujeto el diente, empezaré a realizar movimientos de luxación, ¿ya? Empezaré a mover el diente de tal manera que el hueso que está así empiece a expander de tal manera que se separe del diente, se rompa las fibras periodontales y el diente se suelte, empieza a tener movilidad. Un error frecuente de algunos
estudiantes al principio es pensar que mientras yo más aprieto el forceps, más rápido va a salir el diente. Eso no es así. No hay que apretar con fuerza, se va a quebrar el diente. Lo que tengo que hacer es apretar y empezar a mover con paciencia. Esto, créanme, que si lo hacen, intentan sacar el diente en 2 movimientos, el diente se va a quebrar. Si lo hacen en 8, 10, 15 movimientos, 20 movimientos, de ida y de vuelta, el hueso se va solito a expandir y ustedes van a empezar a ver cómo el diente se suelta y casi que se sale solo. Termina por salir. ¿Ya? Ahora, la luxación, estos movimientos de los que estoy hablando, tiene por finalidad romper todas las fibras periodontales y dilatar el hueso alveolar. Dilatarlo, ¿ya? Abrirlo. Pero no son movimientos caprichosos, no es que yo mueva para donde yo quiera mover. Cada diente tiene un tipo de movimiento predilecto que permite sacarlo, ¿ya? La gran mayoría de los dientes, o yo diría que el 100% de los dientes, uno debiera empezar con un movimiento de báscula vestíbulo-palatino, o sea, un movimiento hacia vestibular y después devolverme a lingual o palatino, volver a vestibular, volver a palatino, y cada vez que me muevo ir ganándole unas décimas de milímetro al hueso, ¿ya? No quedarme en el mismo lugar, porque si estoy en el mismo lugar el diente nunca va a salir. Siempre ir haciendo un poquito más de movimiento hacia un lado y hacia el otro, y así voy basculando como si fuera un péndulo, así, de vestibular a palatino. Así se mueven casi todos los dientes. Pero hay algunos dientes que tienen una forma radicular circular que permiten además movimientos de rotación, ¿ya? Que permiten cierto grado de rotación. ¿Qué dientes que recuerden ustedes por la anatomía son de sección radicular redonda? ¿Cuál es decisivo? ¿Cuál? El central superior suele ser redondo. El lateral es más plano, no permite movimientos de rotación. ¿Qué otro diente es más o menos circular? Los premolares inferiores suelen tener una sección más o menos circular. El canino, si bien no es exactamente circular, sí tiene una forma ovalada bastante favorable para la rotación. También podríamos usarla. Pero si yo tengo un premolar superior de 2 raíces así y lo intento rotar, se me van a quebrar las 2 raíces. Al primer movimiento se van a fracturar, ¿ya? Un molar inferior con 2 raíces así separadas, si lo trato de rotar, se van a fracturar las raíces. En esos dientes es obligatorio la báscula vestíbulo-palatino. Así no se me van a quebrar las raíces. Dígame. Depende de la raíz, claro, tienes que tener una buena radiografía. Los superiores se pueden rotar un poco, los inferiores casi no. ¿Ya? Es muy difícil. Entonces, los movimientos pueden ser, uno, de impulsión. Este es un movimiento que, digamos, no es para sacar el diente, sino que es para afianzar bien el forceps. La impulsión es meter el forceps un poco más adentro, ¿ya? Ese es el primer movimiento, impulsión. Y después empiezo movimientos de báscula, vestíbulo palatino, vestíbulo lingual o rotación, si es que la forma anatómica de la raíz me lo permite, ¿ya? Pero siempre empiecen con una impulsión, por ejemplo, meter lo más al fondo posible. Después, vestíbulo palatino, vestíbulo lingual, lo que sea. Y después, si el diente lo permite, lo rota. Y con esa combinación de 3 movimientos, impulsar, báscula y rotar, los incisivos centrales salen así. Súper fácil. Diente fácil de hacer. Y ahí, y una vez que he hecho tantos movimientos que el ligamento periodontal está tan dilatado y tan roto ya las fibras periodontales que se va a producir la avulsión, que es el movimiento suave final en el que saco el diente de la boca, lo saco y lo dejo en la bandeja. Esa es la avulsión, ¿ya? Que ocurre una vez que he logrado
la expansión total del hueso alveolar. El movimiento de abulsión termina cuando el diente está fuera de la boca, cuando ya está en una bandeja lejos del paciente. Ojo que ha pasado que el diente cae a la boca, no lo sacan con rapidez, y el paciente que no siente nada, que tiene la lengua dormida, degluta y se lo traga. ¿Ya? Ha pasado. Así que no les pase. Lo primero es asegurar el diente y sacarlo de la boca. ¿Ya? Después se preocupan de otras cosas. Esa es la abulsión. Una vez que he hecho la abulsión, haré la etapa final de la exodoncia, que es el acondicionamiento alveolar. Y el acondicionamiento alveolar consiste que con cierto tipo de instrumentos yo voy a limpiar el alvéolo, porque el alvéolo puede tener abscesos, granulomas, tejido fibroso, trozos de diente que se cayeron cuando yo lo estaba sacando, trozos de tártaro que tenía el diente que se desprendieron y quedaron aquí adentro. Y si quedan cuerpos extraños, dientes, tártaro, trozos de restauraciones, etcétera, quedan aquí y yo no los limpio, el paciente va a hacer una reacción inflamatoria violenta a cuerpo extraño, complicación que se llama alveolitis, y va a volver a los 2 días a reclamarles que esto le duele mucho, ¿ya? Y que tiene inflamado, que no puede comer porque le duele. Y es porque ustedes dejaron algo allí que no debería estar. Entonces voy a tomar cierto número de instrumentos, ¿ya?, para realizar unas maniobras finales que retiren tejidos patológicos, restos dentarios, detritos, restos de tejido inflamado desde el interior del alvéolo. Y posterior a eso voy a tomar una jeringa desechable llena con suero fisiológico, voy a ponerle una aguja y voy a lavar a presión con suero fisiológico, voy a lavar para que arrastre todo lo que me pudiera haber quedado. Voy a dejar el hueso bien limpio y bien higienizado. Y terminado ese lavado, voy a evaluar la necesidad o no de poner suturas, de suturar o de poner puntos aquí para favorecer la cicatrización y evitar el sangrado. Nosotros hace varios años como asignatura tomamos la decisión de que todas las exodoncias que realicen ustedes deben ser suturadas, ¿ya? No es porque sea imprescindible, sino que porque le hace bien al paciente y porque ustedes deben aprender a suturar, ¿ya? Deben acostumbrarse a hacer este procedimiento. En la vida laboral externa esta que tengo de docente, mi vida profesional, yo suturo el 100% de mis exodoncias y eso creo que me permite dormir tranquilo muchas veces porque mis pacientes tienen menos complicaciones. Me llaman menos porque están sangrando, me llaman menos por alveolitis, me llaman menos por dolor. Creo que se debe a la sutura, ¿ya? Así que ustedes van a suturar todas las exodoncias que hagan. Entonces realizar el control de exodoncia y realizar la sutura posterior del alvéolo. Ese es el acondicionamiento alveolar. La exodoncia finaliza por la colocación de un apósito o gasa en la zona de la exodoncia y pedirle al paciente que muerda durante 30 minutos. Y en ese rato que lo tienen mordiendo, ustedes le dan las indicaciones postoperatorias, le hacen la receta y le explican qué hacer en caso de urgencia. ¿Ya? Esa es la exodoncia. ¿Con qué instrumental se realiza la exodoncia? Principalmente el instrumento que más se utiliza es el forceps, pero también nos ayudamos con otros elementos que se llaman elevadores, ¿ya? Tienen distintos usos de distintas maneras y son absolutamente y diametralmente opuestos de la forma. El forceps es una pinza metálica diseñada para realizar la exodoncia de un diente. Siempre que se pueda, es preferible hacer la exodoncia con un forceps, ¿ya? Siempre que se pueda. Y ustedes se preguntarán cuándo no se puede. Y no se puede cuando no hay corona, ¿ya? Cuando el diente es un resto radicular que está bajo la encía, es mejor hacer la exodoncia con un elevador. El elevador es un instrumento quirúrgico diseñado para luxar un diente, no para sacarlo, para luxarlo.
especialmente si este diente cuenta con escaso remanente coronario, o sea, si queda solo una raíz o un pedazo de raíz. ¿Ya? Entonces, siempre que podamos, vamos a usar un forceps. Realizar la luxación y la evolución con un elevador es difícil, requiere una curva de aprendizaje bastante larga, y la verdad es que muchos de nosotros sacamos dientes con luxadores y elevadores, pero no se los vamos a pedir a usar forceps. Es peligroso hacerlo sin tener la experiencia adecuada. ¿Cómo está formado un forceps? Todos los forceps tienen una anatomía, una forma específica y estándar. Tiene una parte activa, ¿ya? Que en la punta del forceps tiene dos ramas, y la parte interna, la parte interna de la punta lo llamamos bocado, y el bocado es lo que toma el diente, lo que entra en contacto con el diente. ¿Ya? El bocado de los forceps tiene unas estrías, extensiones, es rugoso para que no se resbale cuando estoy haciendo fuerza. ¿Ya? Tiene como unos cortecitos que evita que se resbale. ¿Ya? Y esta es la parte activa del forceps, siendo la parte de adelante, el bocado, la parte que entra en contacto con el diente. Para poder abrir y cerrar el forceps, para poder adaptarlo, tiene una bisagra intermedia, ¿ya? Que permite el movimiento del forceps, ¿ya? Y posteriormente tiene las ramas del forceps o el mango del forceps para que yo lo pueda tomar con mis manos. Y este mango también tiene excreciones como la piel de una lagartija, un cocodrilo, ¿no? De tal manera que no se me resbale de la mano. ¿Ya? Piensen ustedes que van a estar un poco nerviosos, los guantes se van a humedecer por el sudor, si fuera liso se les soltaría. Entonces tiene esto para tomarlo. ¿Ya? Nunca, pero créanme, nunca coloquen su dedo índice entre medio de las ramas del mango. Es una conducta bien frecuente. ¿Ya? Lo hacen muchos dentistas incluso. Toman el forceps y meten el dedo al medio, no sé por qué. Si se les quiebra, cuando están haciendo fuerza, se les quiebra el diente, se van a apretar el dedo. Se lo van a apretar con fuerza, se van a pegar un apretón gigantesco. ¿Ya? Así que nunca metan el dedo justo ahí entre medio. El forceps se toma con la palma de la mano, así como la tengo yo, con la palma de la mano mirando hacia arriba. Los forceps no se toman así, no actúan así, sino que actúan así, con la palma de la mano mirando hacia el techo. ¿Ya? La toma es palmar. Y como les decía, no pongan los dedos acá en medio, porque se los van a apretar, se van a hacer una liga. Algo que también les dije hace un rato, el bocado tiene que adaptarse perfectamente a la superficie de las raíces, tanto por vestibular como por palatino. ¿Ya? Tiene que quedar bien adaptado. Si no está bien adaptado, como en este caso, el bocado va a tocar solo en 2 puntos la superficie radicular, y eso va a hacer que se quiebre la raíz. ¿Ya? Se va a quebrar. Entonces tengo que elegir el forceps adecuado para esto, y este es un forceps inadecuado. Esto no debiera ocurrir. ¿Ya? Y lo otro que está aquí ejemplificado acá al lado, el eje mayor del forceps tiene que seguir la misma dirección del diente. No tengo que hacer tomas de dientes, esto de acá abajo es lo erróneo. No tengo que hacer la toma de los dientes de manera oblicua, sino que tiene que ser paralela al eje mayor del diente. Si lo tomo oblicuo, con el forceps voy a dañar los dientes de los lados. ¿Ya? Y no voy a sacar el diente, sino que voy a destruir el diente del lado. Tiene que ser como es la imagen de arriba, paralela al eje mayor del diente. ¿Ya? Estas son tomas incorrectas de los dientes para poder sacarlo. Y eso de arriba son tomas correctas de los dientes para poder sacarlo. Hay decenas, yo diría que cientos de forceps en todas partes. Yo he estudiado en otros países, he ido a pasantía en otros lados, y tienen unos forceps que yo jamás imaginaría, y para ellos les funcionan súper bien. Acá en Chile
Sin embargo, y para, digamos, para tranquilidad de ustedes, los forceps usamos súper poco, ¿ya? Yo diría que tenemos 4 tipos de forceps, los que tienen que elegir. El primer tipo de forceps es el recto anterior, o recto, ¿ya? Como dice su nombre, el forceps es una sola línea, una sola estructura completamente recta entre el mango, la bisagra y la parte activa, ¿ya? Es algo completamente recto. Es como este lápiz, así, ¿ya? Recto. Y se llama recto anterior porque su principal utilidad es para sacar los dientes superiores del maxilar, de canino a canino. O sea, el recto anterior sirve para sacar el canino, el lateral y el central del maxilar. Entonces, el uso del recto anterior es para los dientes superiores, anteriores. Ahora, como esos dientes no son todos del mismo tamaño, ¿ya? No son todos del mismo tamaño, existe un forceps fino para extraer laterales, un forceps mediano para extraer centrales y uno grueso para extraer caninos. ¿Okay? Entonces, cuando a ustedes les toque extraer un canino maxilar, van a ir donde la auxiliar del botiquín y le van a decir: quiero un forceps recto anterior grueso. Porque si le dicen a la auxiliar quiero un forceps recto anterior, les va a pasar el primero que encuentren, porque ustedes no fueron específicos, ¿ya? Si yo en una prueba les pregunto cuál es el forceps indicado para extraer un incisivo central superior y ustedes ponen forceps recto, la respuesta es incorrecta, ¿ya? La respuesta correcta es un forceps recto anterior mediano. ¿Ok? Entonces tienen que ponerle nombre y apellido, ¿ya?, al forceps. ¿Está claro eso, no? Porque van a tener prueba de esto y seguro les vamos a preguntar por forceps. El segundo tipo de forceps que tienen que reconocer y usar son los forceps curvos para sacar dientes superiores, de los cuales hay 2 versiones. Están los bayonetas y están los ingleses, ¿ya? La preferencia de uno y otro tiene que ver con las habilidades del propio cirujano. Hay cirujanos que usan forceps bayoneta con una habilidad impresionante y allá ellos, muy bien por ellos, pero la verdad es que yo creo que el forceps inglés es superior en muchos aspectos al forceps bayoneta, ¿ya? Pero no importa, si alguien les dice bayoneta, será el bayoneta. El forceps bayoneta es un forceps que es recto en la parte del mango, pero la parte activa tiene una angulación, igual que la bayoneta de los fusiles antiguos de guerra, ¿ya? En cambio, el forceps inglés es curvado entero, es como una S itálica acostada, ¿ya? Tiene una curva, es como si yo un forceps recto lo hubiese curvado, ¿ya? Le hubiese dado una suave ondulación. Este forceps creo que transmite mejor las fuerzas de mi brazo y de mi muñeca al diente, creo. En cambio ese otro, el bayoneta, creo que las fuerzas se descomponen en vectores que no lo hacen tan eficiente. Entonces, si alguna vez les guío un EXO-11 yo, ustedes van a pedir un forceps inglés, ¿ya? Porque si no, el bayoneta no lo vamos a usar. Ahora, hay bayoneta, hay muchos bayonetas en la clínica, ¿ya? Podrían pedir. Es un forceps, el bayoneta y el inglés están destinados a sacar premolares y molares superiores. ¿Por qué no se puede usar un recto para sacar un premolar? Porque no da el ángulo para llevar. No da el ángulo, porque están los dientes inferiores. Si yo quisiera meterlo paralelo al eje mayor, no podría porque está la mandíbula. En cambio, esta curvatura me permite meterlo más atrás, ¿ya? Ahí está la diferencia entre el inglés y el bayoneta. Y también existen modalidades finas, medianas y gruesas. Las finas son para extraer raíces, ¿ya? Pedacitos de raíces que quedan por ahí.
medianas para premolares y gruesos para los molares. ¿Ya? ¿Estamos claros con los forceps superiores? Entonces, para la zona anterior, recto anterior, para la zona de premolares, un inglés. Se parecen mucho de frente, pero si uno los pone de lado, uno es curvo y el otro no es curvo. Y para la mandíbula es todo mucho más fácil. Hay un solo tipo de forceps que les vamos a pedir usar, que es el forceps curvo sobre el borde. Este forceps tiene el mango recto y la cabeza, la parte activa, está angulada 90 grados hacia abajo. ¿Ya? Es un forceps que va recto y después al final cae 90 grados hacia abajo. Este forceps está diseñado para extraer dientes inferiores, todos los dientes inferiores, los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Existen modalidades finas, medianas y gruesas, siendo las finas para los incisivos, los medianos para los caninos y premolares y los gruesos para los molares. ¿Ya? Todos los forceps curvos sobre el borde grueso tienen en el bocado, acá en el bocado, un espolón, que es una prolongación metálica del forceps que se incrusta en la furca, y eso evita que el forceps se rote en este sentido mesio-distal. ¿Ya? Queda como encajado entre medio de las dos raíces. Entonces tiene un espolón vestibular y un espolón lingual, y aprieta el diente entre medio de las raíces y hace mucho más eficiente el proceso de exodoncia. ¿Se entiende el concepto de espolón? ¿Todos entienden el concepto del espolón? Perfecto. Entonces, cuando yo vaya a sacar un forceps, o sea, vaya a extraer un molar inferior, la pieza 4.6, me dirigiré donde la auxiliar y le diré: necesito un forceps curvo sobre el borde grueso. Y ella me va a pasar ese forceps con espolones, ¿ya? Grueso. Si le digo necesito un forceps curvo sobre el borde mediano, me va a pasar uno que no tiene espolones porque está diseñado para premolares o caninos. Y los caninos y premolares no tienen furca, entonces no necesito que tenga espolones. ¿Se entiende? Perfecto. Este es el elevador. Este es un coadyuvante de la exodoncia. No está diseñado para sacar los dientes, sino que para luxarlos. Para que después que lo he usado, esté tan suelto que lo tome con fuerza y lo pueda sacar fácilmente. Está formado con un mango que tiene una forma de pera, ¿ya? Un mango metálico, un tallo y una hoja o punta que es la parte que entra en contacto con el diente. Y esta parte, la punta, tiene una parte que es cóncava, que es hueco, cóncavo, y una parte que es convexa. La parte cóncava, la parte que es ahuecada, es la que debe mirar al diente que quiero sacar. Y la parte convexa se apoya en el hueso interradicular, interdental. ¿Ya? Ahí se apoya y se hace movimiento de un cuarto de giro, así, para elevar la raíz, para levantarla. Por eso se llama elevador. El objetivo es que se suelte hacia arriba. ¿Ya? Existen, igual que los forceps, variedades en que la parte activa, la hoja, es fina, mediana y gruesa, dependiendo del tipo de raíz que yo quiero sacar. Y hay que tener mucho cuidado porque si yo apoyo este instrumento en el diente del lado y no en el hueso, voy a quebrar el diente del lado. Entonces voy a hacer una fractura que es un desastre porque el paciente va a reclamar, va a poner un reclamo, va a poner una demanda, etc. Me hicieron daño en el estado de vida. También existen unos tipos de elevadores especiales que tienen en la parte activa, en vez de ser una hoja recta, tienen estos triangulitos, una bandera, ¿ya? Que se llaman los elevadores de Winter. Los elevadores de Winter tienen como finalidad extraer raíces, ápices fracturados dentro del alveolo, ¿ya? Y para poder usarlos, uno de los alveolos tiene que estar vacío. Entonces yo tengo que haber sacado un diente
haber logrado sacar una de las raíces y en la otra raíz se me quedó un diente, un ápice. Y este se mete por el lado vacío, se hace un movimiento de giro y sale por impulsión la raíz fracturada. Medio peligroso usarlo porque puede provocar fracturas, así que cuando les pase eso nos tienen que llamar para utilizarlo. ¿Ya? El elevador de Winter. Esta es la manera de utilizar el elevador. Entra recto en el espacio interrectario, la parte cóncava mira al diente que quiero sacar y la parte convexa se apoya en el hueso interdentario, no se apoya en el diente, en el hueso. Y allí se hace un giro del elevador de unos máximo la mitad del radio o un cuarto mejor, y este diente se empieza a soltar hacia abajo, ¿ya? Ligeramente se empieza a soltar. Esa es la teoría de uso del elevador. Para los operadores diestros, la gran mayoría de las exodoncias se hacen por el lado derecho del paciente, ¿ya? Todas las exodoncias de los dientes superiores se hacen por el lado derecho del paciente. Y nosotros vamos a dividir al paciente, la posición del paciente de acuerdo a las horas del reloj, siendo la cabeza del paciente las 12 horas, los pies del paciente las 6, el lado derecho del paciente, el hombro del paciente, van a ser las 9 y el brazo izquierdo las 3 de la tarde. ¿Ya? La gran mayoría, o sea, todas las exodoncias del maxilar, las superiores, todas las superiores, se hacen en este rango, entre las 7 y las 11, acá. ¿Ya? O sea, siempre que sean diestros, se van a poner a la derecha del paciente. La única excepción corresponde a las exodoncias de premolares y molares del lado izquierdo, que uno no se pone al lado derecho, sino que se tiene que poner al lado izquierdo del paciente a las 3 horas aquí, para poder hacer la extracción, porque si no tendría que cruzar mi brazo así para poder hacer la extracción. En vez de cruzar mi brazo así, mejor me doy vuelta y me pongo a las 3 horas del paciente. ¿Se entiende? No, inferior. Todas las superiores se sacan por el lado derecho, entre las 7 y las 11. Los únicos dientes que se sacan por el lado izquierdo son los premolares y molares inferiores, que se sacan a las 3 de la tarde, al lado izquierdo del paciente. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi rango de movimiento para las exodoncias, entre las 11 y las 7. ¿Ya? Aquí me voy a poner lo que me quede más cómodo. La única excepción son los premolares inferiores y molares inferiores que me voy a poner acá, a las 3. ¿Ok? ¿Estamos con esto? Ya. Con respecto a la posición del sillón, los dientes superiores los voy a sacar con el paciente lo más inclinado hacia atrás que se pueda. No más que se pueda. Bastante inclinado, por lo menos que el sillón forme con el piso un ángulo entre 60 y 45 grados. ¿Ya? O sea, voy a poner el sillón acostado hacia atrás. Y en la mandíbula, para los dientes inferiores, voy a poner al paciente lo más recto posible, para que cuando abra la boca, el plano cruzal quede paralelo al piso. Entonces, para los dientes superiores, lo voy a acostar de tal manera que cuando el paciente abra la boca, forme un ángulo con el piso de unos 45 grados. Así. En cambio, para la mandíbula voy a poner el paciente de tal manera que el plano cruzal quede paralelo al piso. Esa es la posición para sacar los distintos tipos de dientes. Maxilar y mandíbula. El acondicionamiento alveolar, como les dije, la maniobra final en que hago un aseo prolijo del alvéolo con cucharetas, lavo, controlo la hemostasia y pongo puntos.
Para hacer este acondicionamiento se utilizan estos instrumentos que no son instrumentos de exodoncia, sino que son complementarios. Cucharetas. Hay una cuchareta está retirando un tejido patológico del alvéolo. Gubias, que es un instrumento diseñado para cortar espículas óseas, pedacitos de hueso que quedaron filosos, los corto. Limas de hueso, que sirven para redondear áreas de hueso que están retentivas o que pueden cortarle la lengua al paciente. Jeringas de irrigación, suero fisiológico, pinza hemostática y el material de sutura. Todo eso necesito para realizar el acondicionamiento alveolar, que es la etapa final de la exodoncia. ¿Ya? Entonces, para exodoncia, elevador o forceps, y para acondicionamiento alveolar, toda esa lista de cosas que están ahí. Para el postoperatorio, lo que hablamos la semana pasada, que no voy a entrar mucho en esto, medidas físicas, que es morder una gasa, dieta blanda, reposo relativo, no fumar, explicarle los signos de alerta al paciente, qué es lo que no es normal, la fiebre, el mal olor, el sangrado excesivo, prescribir una receta de antiinflamatorios y analgésicos y citar a control porque hay que sacar los puntos. Hay que citar al paciente una semana después. ¿Ya? Una dieta blanda, fría, 48 horas, es súper habitual en estos procedimientos después de una exodoncia. Bien, ¿alguna duda hasta ahora sobre la técnica, los instrumentos? Dígame. ¿Todos los instrumentos lo proporciona la clínica? Sí. No tienen que traer ningún instrumento ustedes. Tenemos forceps, elevadores, cucharetas, jeringas, anestesias, tubos, todo. Bien. Un caso clínico, paciente joven, portadora de una corona con espiga, se le fracturó la raíz, aquí no se ve muy bien la fractura, pero le dolía el diente 1.5 y se decidió realizar su exodoncia. Es una exodoncia complicada porque el diente está tratado endodónticamente y está fracturado. Entonces decidimos hacer una anestesia infiltrativa vestibular y palatina, iniciar la exodoncia con un elevador para luxar un poco el diente, para poder tomarlo bien, y terminar la exodoncia con un forceps, tomándolo lo más apical posible para realizar el procedimiento. Entonces ahí estamos realizando la luxación del diente con el elevador, acá, apoyando la parte convexa en el hueso interdentario, luxando un poquito el diente, y posteriormente realizar la aprehensión. Vean que salió volando la corona, estaba fracturada, realizando la aprehensión con un forceps. ¿Qué forceps? Un inglés mediano, ¿cierto? Con un inglés mediano. Y con movimientos de báscula vestibular y palatina, sin rotación, vamos expandiendo hasta que el diente se empieza a soltar. Aquí ya está bastante avanzada la infección, ya hemos avanzado bastante con el movimiento. Una vez que hemos soltado el diente, procedemos a su abulsión. ¿Ya? Sacamos el diente de la boca, está el diente extraído. Acá se puede ver la fractura que tenía, lo que lo hacía inviable. Y procedemos a realizar el acondicionamiento alveolar. Utilizar una cuchareta, lavar con suero y poner puntos. Y damos por terminada la exodoncia con las indicaciones postoperatorias. Otro caso, paciente con unos restos radiculares, ¿ya? Unas raíces y un granuloma, una gran lesión que se mete en el seno maxilar, ¿ya? Se introduce y no se ve muy bien acá, pero un nivel de infección en el seno maxilar, una sinusitis odontogénica. Con todos estos antecedentes procedemos a realizar la exodoncia de esos restos solo con elevador, ¿ya? Porque esto está todo metido debajo de la encía, no podíamos usar un forceps. Entonces usamos elevadores, sacamos las raíces y con cucharetas sacamos todo este tejido infectado, ¿ya? Que son los granulomas de infección. Y
nos quedamos con una comunicación entre la boca y el seno maxilar que había provocado la infección. Bueno, en esos casos, y le adelanto porque después lo vamos a ver más adelante, procedimos a cerrar la comunicación bucosinusal con un colgajo de la encía. A la encía hacemos ciertos cortes y trasladamos la encía para cerrarlo herméticamente mediante un colgajo desplazado. Aquí está la imagen del colgajo desplazado. Tomamos la encía vestibular, la arrastramos y la suturamos a la parte palatina para poder sellar la comunicación bucosinusal, el tratamiento de las comunicaciones bucosinusales. También una exodoncia que hicimos acá en la universidad. Bien. Un diente tercer molar con raíz favorable, aislado, que estaba semi-erupcionado. Como no había cómo tomarlo con fuerza, hicimos la exodoncia 100% con elevador. ¿Ya? Aplicamos el elevador entre el hueso y la raíz y vamos haciendo movimientos hasta que el diente empieza a aflorar solo, empieza a moverse hacia arriba solo. ¿Ya? Sigue saliendo y termina avulsionado. Y esto es lo que les decía yo. ¿Ya? Aquí no ha terminado la exodoncia, hay que sacarlo de la boca. Si lo dejan ahí desatendido, el paciente lo puede tragar. ¿Ya? Terminar y sacarlo. Y una vez que lo hemos sacado, procedemos a hacer el acondicionamiento alveolar, a limpiar bien y lavar, y terminamos con la sutura o hemostasia del procedimiento, poniendo puntos en la encía para que el paciente no sangre y cicatrice más rápido. Todo esto lo van a hacer ustedes dentro de muy poco. Pero antes de hacerlo, vamos a tener prácticos de esta situación. Entonces, la próxima semana, el práctico va a estar basado en un práctico de reconocimiento de instrumental y manipulación del instrumental de exodoncia. Vamos a reconocer forceps y todo el instrumental que se utiliza. Y después vamos a tener práctico de sutura. ¿Ya? De sutura alveolar. Eso. ¿Dudas, preguntas o algo que no haya quedado por claro?